Vamos a ver un ejemplo de los límites iterados de una función real en dos variables. Entonces, vamos a considerar primero este límite. Observamos que la función es x cubo más x más y cuadrado más 2y sobre x más y. Y tenemos que el punto donde vamos a estudiar el límite es el 0, 0. Cuando tomamos límite cuando x tiende a 0, sabemos que obtenemos una función que depende de y, que en este caso resulta la función y más 2. Luego, a esta función y más 2 le tenemos que aplicar el límite cuando y tiende a 0 y obtenemos como resultado el número 2. Es decir, que el límite iterado L sub xy es igual a 2. ¿Qué pasa gráficamente? Cuando nosotros tomamos el límite cuando x tiende a 0, estamos considerando los valores de x de un entorno del punto 0 sobre el eje x. Y así, para cada x, vamos a obtener una curva en el plano y z que se encuentra sobre esta superficie, que es la gráfica de la función. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tenemos que para un valor de x, la curva consta de dos ramas, está sobre esta superficie. Para otro valor de x, que está del otro lado del origen, tenemos esta otra curva que también consta de dos ramas. Cuando hacemos que x tienda a 0, tenemos que observar que estas curvas se van aproximando y tienen que confundirse o fundirse en una misma curva que va a ser la recta y más 2. A ver, veamos. Vamos a comenzar a desplazar los valores de x y vemos que sobre el plano y z estas curvas se van aproximando hasta que cuando se va aproximando el valor a 0, las curvas convergen en esta misma recta. Y ahora tenemos que ver que el límite cuando y tiende a 0 de esta función nos tiene que dar 2. Podemos observar de nuevo, acá ven se van alejando, pero ahora cuando se acerca el valor de x a 0, las curvas se van aproximando cada vez más a esta recta. Ahora, para tomar el segundo límite cuando y tiende a 0, ¿qué vamos a tener? Puntos en la gráfica, puntos sobre la recta y más 2, que se van acercando cada vez más al punto 2, o sea, z igual a 2, porque este es el límite. Bueno, tomemos dos puntos sobre esta recta. Tenemos estos dos puntos, y vamos ahora a ir desplazando el valor de y vamos a ver que los puntos sobre la curva se desplazan y llegan hasta z igual a 2. Así tenemos entonces que este límite iterado L sub xy es igual a 2. Ahora, vamos a tomar el otro límite. Primero tomar respecto de y a ese resultado aplicarle el límite respecto de x. Entonces tenemos este límite primero. Límite cuando y tiende a 0 de la función y luego aplicamos límite cuando x tiende a 0. Bueno, el primer límite cuando y tiende a 0 nos da la parábola x cuadrado más 1. Tomamos límite cuando x tiende a 0 y el resultado es 1. Observemos entonces en la gráfica qué es lo que ocurre. Bueno, tenemos que para cada valor de y vamos a tener curvas en el plano xz. Veamos un par de curvas. Acá tenemos
esta curva que también consta de dos ramas, y tenemos otra curva para otro valor de y que consta de dos ramas. Hacemos que y se aproxime a 0 y vemos que estas curvas que se van aproximando cada vez más se van a fundir en una sola, que es la parábola y cuadrado más 1. Observemos, ven, ahora voy a ir alejando del 0, se van separando las curvas, y acá cuando yo voy haciendo que se aproxime a 0, las curvas se aproximan a la parábola x cuadrado más 1. Entonces ahora cuando tome el límite, cuando x tiende a 0 sobre esta curva, vamos a tener puntos sobre la curva que se van aproximando a 1. Entonces tomemos puntos ahora sobre la parábola. Tenemos este punto, observamos acá, en el extremo de esta parábola, de ese pedazo de parábola, y el otro punto acá. Ahora vamos a desplazar los puntos de manera que x tienda a 0 y vemos que esos puntos por ambos lados se aproximan a el valor de z igual a 1. Así es que tenemos en este caso un ejemplo donde los límites iterados existen y son distintos. Por un lado nos ha dado 2, por otro lado nos ha dado 1. En conclusión, podemos decir que el límite de la función, de esta función, en el origen, no existe, dado que los límites iterados existen y son distintos.